todos, ¿qué tal? Yo soy Álvaro García, estudiante de segundo de bachillerato del Colegio Sagrado Corazón Reparadoras, y hoy os voy a explicar el bloque 3 de óptica geométrica de toda la asignatura de física de segundo de bachillerato. Vamos a empezar por un apartado de este temario que yo lo denomino rayos, prismas, límites de incidencia, medios, etc. Y luego tenemos el apartado de lentes que veremos más adelante. Pues bien, os voy a dar algunas fórmulas básicas para que podáis realizar los ejercicios de esta parte del temario y también os voy a dar algunos consejos y luego haremos un par de ejercicios para que practiquéis, ya que es muy importante en este tema es bastante sencillito en cuanto a fórmulas, es muy importante entender la teoría, pero sobre todo es súper importante practicar y practicar para así sacar muy buena nota en los exámenes. Pues bien, todos los objetos se pueden ver gracias a la luz. La luz tiene una velocidad en el espacio que es 3 por 10 a la 8 metros partido de segundo. C es, digamos, la letra con la que se denomina a la luz viajando por el espacio. Como digo, su valor de velocidad en el espacio es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Bien, en un medio la velocidad de propagación de la luz depende de las características de dicho medio. Por tanto, para calcular la velocidad de la luz en un determinado medio, utilizamos otra fórmula completamente distinta, que sería velocidad es igual a lambda, que es la frecuencia de onda, por la longitud de onda por la frecuencia. La frecuencia se mide en hercios, es invariable, ¿vale? Siempre va a ser el mismo valor en cualquier medio, ya que depende de las propiedades del propulsor que lanza la cantidad de luz. Es muy importante también saber que la velocidad de la luz en un medio siempre va a ser igual o menor a la velocidad de la luz en el espacio. Es decir, que si en un ejercicio nos da que por un medio la luz viaja a más de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, está mal. Tenemos que volver a repetir el ejercicio y encontrar el error, ya que, repito, la velocidad de la luz en un medio jamás puede ser mayor a la velocidad de la luz en el espacio. Para este tipo de ejercicios también es importante que repasemos las escaleras de unidades, sobre todo las más pequeñas y las más grandes. Tenemos aquí, en cuanto a las grandes, tenemos los teras, los gigas y los megas. Los teras son por 10 a la 12, los gigas por 10 a la 9 y los megas por 10 a la 6. Lo mismo pasa con las pequeñas, ¿vale? Vamos a poner aquí una flecha para representar que siempre van en valores positivos, cada vez más grandes. Y en las pequeñas podemos decir exactamente lo mismo. Tenemos el micro, tenemos el nano y tenemos el pico. El micro son 10 elevado a menos 6, el nano son 10 elevado a menos 9 y pico son 10 elevado a menos 12. Por lo tanto lo vamos a representar con una flechita para abajo para que así lo podáis repasar bien. Bien, vamos allá con más fórmulas. Vamos a suponer que, todos sabemos que, por ejemplo, cuando vamos a un lago podemos ver el color del agua, pero también podemos ver el fondo del lago. Por ejemplo, también mirando a una ventana, nosotros podemos ver nuestro reflejo, pero también podemos ver qué hay más allá de esa ventana. Y eso se explica porque, digamos que normalmente cuando la luz viaja se suele encontrar con diferentes barreras que hacen que haya una diferencia entre medios. Por ejemplo, en el caso del lago, para que se me entienda, el bloqueo, esa barrera que se encuentra en la luz, sería el agua.
el medio 1 sería el aire y el medio 2 sería el interior del agua, el interior del lago. Por lo tanto, vamos a hacer un dibujo esquemático para que lo entendáis. Vamos a dibujar aquí, por ejemplo, la barrera del lago. Aquí vamos a dibujar también el rayo que incide sobre el agua del lago. ¿Vale? Qué buen dibujo, qué buen dibujo. Vale, pues aquí tenemos el rayo que incide sobre el agua del lago. Bien, como decía antes, siempre se van a producir dos rayos. Uno que lo podemos ver, que sería el rayo reflejado, y otro que va a avanzar más allá de la barrera, que es el rayo refractado. Pues bien, vamos a dibujarlos. Aquí tenemos el rayo reflejado en color azul y vamos a coger otro color para representar el rayo reflejado. ¿Vale? Así está, perfecto. Como podemos comprobar, aquí hay un punto en la barrera que es el punto donde incide el rayo de luz. Por lo tanto, en este punto, si nosotros dibujamos una perpendicular, a esta perpendicular la vamos a llamar la recta normal, ¿vale? No sé si habéis visto, para el punto en el que veáis este vídeo, en matemáticas, en planos, digamos que el vector perpendicular al plano se le considera vector normal. Pues aquí es lo mismo. La recta normal a la barrera, pues es la perpendicular respecto a la barrera en el punto en donde el rayo incide. Por consideraciones matemáticas, también podemos decir que el ángulo de incidencia, que es este, es el ángulo que genera el rayo incidente, lo vamos a denominar con una letra I con el sombrerito de ángulo, es el mismo que el ángulo que se refleja, ¿vale? Que lo vamos a llamar I'. Estos dos ángulos, repito, por consideraciones matemáticas, son el mismo respecto a la normal. Sin embargo, ¿qué pasa con este ángulo de aquí? Pues bien, este ángulo de aquí va a ser distinto y lo vamos a llamar R, con un sombrerito, claro está. ¿Por qué se produce esta desviación? Pues bien, es muy sencillo, porque los distintos medios tienen diferentes índices de refracción. ¿Qué es eso? Pues bien, a eso, en física, en este temario, se le va a llamar N. El índice de refracción del aire es muy sencillo, siempre va a ser 1. Vale, y vosotros me diréis, vale Álvaro, bien, el índice de refracción del aire es 1, pero ¿cómo podemos calcular, por ejemplo, el índice de refracción del agua? Muy sencillo, lo podemos calcular a través de la siguiente fórmula. N es igual a la velocidad de la luz en el espacio, por eso digo que es importante también que por si acaso sepáis el dato de la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, partido de la velocidad de la luz en el medio que estamos calculando. Es decir, nosotros, si tuviésemos que intentar calcular cuál es el índice de refracción del agua, tendrían que darnos el dato de a cuánta velocidad va la luz en el agua. Por lo tanto, esta fórmula también es indispensable. Cosas importantes que debéis saber. Bien, como decíamos, la luz en el espacio siempre va a tener una velocidad mayor que, por ejemplo, la luz en el agua. Por lo tanto, si el índice de refracción en el espacio es 1, ¿vale? En el aire es 1, el índice de refracción en otro medio siempre va a ser mayor o igual a 1.
Por lo tanto, podemos concluir diciendo que el índice de refracción del agua, sin calcularlo, va a ser mayor o igual a 1. Otro dato curioso, que es que a mayor índice de refracción, este ángulo de aquí, el ángulo refractado, va a ser cada vez menor. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos un índice de refracción del agua de 1,5 y un índice en otro medio de 1,7, a mayor índice de refracción, menor va a ser este ángulo. Pues bien, una vez que hemos visto lo anterior, vamos a intentar relacionar la fórmula que habíamos dicho antes de velocidad. No pinta el boli. Velocidad es igual a lambda por la frecuencia, ¿vale? Con la fórmula esta que hemos visto antes, ahora mismo, de n es igual a c partido de v. Bien, antes de nada, es importante deciros que el índice de refracción no tiene unidad, ¿vale? Es, yo creo que de las únicas cosas de todo el temario de física de segundo que no tiene unidad, ya que si la velocidad de la luz en el vacío se calcula en metros segundo y la velocidad de la luz en un medio son metro segundo partido de metro segundo se nos va. Vamos a hacer la comprobación aquí al lado en otro color para que la veáis mucho mejor. Tenemos aquí, vamos a llamarlo X número, metros partido de segundo. Y la velocidad de la luz en un medio va a ser V, vamos a llamarlo así, metros partido de segundo. Si esto lo ignoramos, ¿vale? Lo que son las unidades, las cifras, respecto a las unidades nos quedaría un castillo. Esto quedaría, este metros de aquí subiría al denominador de la fracción de arriba, y este denominador de aquí subiría al numerador de la fracción de arriba, quedándonos metros segundo partido, metros por segundo partido de metros por segundo. Metros por segundo y metros por segundo no es 0, que suele ser un error típico, sino que se convierte en 1. Por eso el índice de refracción jamás tiene unidad. Pues bien, otra fórmula que podemos utilizar consiste en relacionar la velocidad con la longitud de onda, ya que, como habíamos dicho antes, la frecuencia siempre es constante. Pues bien, si a nosotros nos diesen dos longitudes de onda, la de un medio y la de otro medio, y nos diesen solo la velocidad en el medio 1, para calcular la velocidad en el medio 2, podemos utilizar la siguiente fórmula. Velocidad 1 partido de velocidad 2 es igual a longitud de onda 1 partido de longitud de onda 2. Y a esta fórmula también nos la marcamos en nuestro cuaderno, que es sumamente importante. Pues bien, vamos a hacer un ejercicio solo utilizando estas 3 o 4 fórmulas que os acabo de enseñar. Bien, pues vamos allá con el problema. El problema dice así. Un foco emite ondas electromagnéticas de frecuencia 1,5 MHz. Tened cuidado con eso, tened cuidado con las unidades, que a mí me ha tocado repetir este ejercicio por no fijarme en las unidades. 1,5 MHz. ¿Vale? Tenemos eso, que la frecuencia es 1,5 MHz y que los rayos con esta frecuencia atraviesan un medio de índice de refracción n es igual a 1,5. Índice de refracción 1,5. Calcular la longitud de onda de esta radiación cuando se propaga en el aire y cuando lo hace en este medio de aquí. Pues bien, nosotros sabemos que el aire tiene un índice de refracción de 1, ¿vale? Suponemos dos casos en donde calcular la longitud de onda en n es igual a 1,5 y la longitud de onda en n es igual a 1. Bien, aquí nos faltan datos.
aquí tenemos que utilizar dos de las fórmulas de antes y también tenemos que sabernos un dato que en este caso, como supongo que ya estaréis adivinando, es el dato de la velocidad de la luz, el dato de c. Recordamos que c es igual a 3 por 10 a la 8 metros partido de segundo. Este dato es sumamente importante. Y luego vamos a volvernos a copiar las fórmulas que vamos a necesitar, ¿vale? ¿Qué fórmulas conocemos? Que relacionen longitud de onda, n y frecuencia. Pues muy sencillo. Tenemos la fórmula de velocidad es igual a longitud de onda por la frecuencia. Y tenemos la fórmula de n es igual a c partido por v. Pues llegando hasta este punto ya tenemos hecho el problema, porque ya simplemente es ir viendo qué hacer en cada momento e ir sustituyendo por las incógnitas. Pues vale, vamos a ello. Si nosotros tenemos una frecuencia de 1,5 MHz, ojo, cuidado, repito, que aquí se puede liar parda, 1,5 MHz poniéndolo en hercios, ¿vale? En sistema internacional, nos quedaría una frecuencia de 1,5 por 10 a la 6 hercios. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Que nos pueden liar con las unidades, ¿vale? Por eso digo que hay que repasar muy bien el tema de los escalones de cambios de unidades. Una vez que ya tenemos esto, pues tenemos que calcular la longitud de onda. Vamos a empezar por el de 1,5, ¿vale? Calculamos la longitud de onda de 1,5. Por lo tanto, si queremos aplicar esta fórmula, la de velocidad es igual a lambda por f, nosotros tenemos f, pero no tenemos ni lambda, que es lo que nos piden, ni velocidad. ¿Cómo podemos sacar la velocidad? A través de esta otra fórmula, n es igual a c partido de v. Pues bien, sustituimos n por 1,5. Vamos a hacer aquí un espacio y vamos a cogernos el azulito, que se ve mucho mejor. Bien, sustituimos n por 1,5. Es igual a la velocidad de la luz partido de la velocidad de la luz en el medio que nos están pidiendo. Despejando v, nos queda que la velocidad de la luz partido de 1,5 sería, un momento que cojo la calculadora, 2 por 10 a la 8 metros segundo. Muy bien ahí, metros segundo, que no se nos pueden olvidar las unidades. Pues bien, una vez que tenemos 2 por 10 a la 8 metros segundo, venimos a esta fórmula de aquí y sustituimos este valor por la velocidad. Ojo, cuidado también. Recuerdo, este valor siempre tiene que ser menor o igual al de la velocidad de la luz en el vacío. Pues bien, nunca puede ser mayor. Sustituimos 2 por 10 a la 8 metros segundo es igual a lambda por la frecuencia que habíamos dicho que es 1,5 por 10 a la 6 hercios. Despejando lambda nos queda 2 por 10 a la 8 partido de 1,5 por 10 a la 6. Que esto me había dado exactamente 133,3 metros. 3 metros. Pues bien, el apartado 1 ya lo tenemos hecho. Ahora simplemente haría falta hacer el apartado 2, que obviamente lo vamos a hacer en otro color para que se pueda distinguir bien. El apartado 2 nos estaba preguntando cuánto es n en 1. Pues bien, yo creo que sinceramente no tendríais que hacer esta fórmula de aquí, ya que si sustituimos n por 1, n es el aire, n es el espacio, por lo tanto la velocidad de la luz en el espacio habíamos dicho que es 3 por 10 a la 8. Por lo tanto, la velocidad de la luz en el aire, que es exactamente lo mismo, será 3 por 10 a la 8. Así que directamente venimos a esta fórmula de aquí y sustituimos la velocidad por 3 por 10 a la 8.
3 por 10 a la 8 es igual a lambda, que es lo que tenemos que calcular, por la frecuencia, que es 1,5 por 10 a la 6 hercios. Recordamos, la frecuencia es invariable. Despejando lambda, esto nos queda 200 metros. Ya estaría aquí el problema. Lambda 2 nos daría 133,3 metros y lambda de n es igual a 1 daría 200 metros. Ya sabéis que si tenéis alguna duda siempre podéis visitar nuestra página web, en donde tenéis también ejercicios de selectividad, tenéis estos vídeos, tenéis apuntes que os pueden siempre ayudar. O siempre lo podéis dejar en los comentarios y os intentamos ayudar. Vamos allá con más teoría. Bien, pues ahora toca uno de los apartados más importantes, de verdad más importantes, de esta parte del temario, que es la ley de Snell. Vale, ¿y qué es la ley de Snell? Pues bien, la ley de Snell ya la hemos medio explicado antes. La luz incide sobre un medio, ¿vale? Sobre una barrera que separa dos medios. Esta vez no vamos a usar colorcitos porque creo que ya todos lo podéis estar viendo perfectamente. Nosotros tenemos en el punto en el cual incide el rayo de luz una recta perpendicular a la barrera que separa ambos medios, a la cual a esta recta la vamos a llamar recta normal. En ese punto donde incide la luz se crean dos rayos de luz. El de reflexión, ¿vale?, que como habíamos dicho antes, siempre tiene el mismo ángulo que el ángulo de incidencia, ¿vale?, y el ángulo de refracción, o ángulo de escape, ángulo emergente, os lo pueden poner de muchas maneras. Pues como digo, ángulo incidente, ángulo de entrada, y ángulo emergente, ángulo de salida, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, la ley de Snell, ¿qué dice exactamente? Bueno, yo creo que todos entendemos lo que son los conceptos tanto de reflexión como de refracción. Vale, pero la ley de Snell lo que hace es comparar el índice de refracción del medio 1 con el índice de refracción del medio 2. ¿Cómo? Pues utilizando la siguiente fórmula. Suponiendo que esto es el medio 1, ¿vale?, con un índice de refracción 1, y esto es el medio 2 con un índice de refracción 2, la ley de Snell lo que dice es que el índice de refracción del medio 1, ¿vale?, suponiendo en este caso que es el aire, con lo del ejemplo del lago, por el seno del ángulo de incidencia, ¿vale?, que es este ángulo de aquí, es igual, lo voy a poner aquí abajo, al índice de refracción 2, es decir, al índice de refracción de este medio, por el seno del ángulo emergente, el ángulo de refracción, es decir, este ángulo pequeñito de aquí. Recuerdo que, como habíamos dicho antes, a mayor índice de refracción, más pequeñito va a ser este ángulo, llegando incluso a que si el índice de refracción es muy grande, se pueda obtener un ángulo bastante grande, y si a eso le sumamos que el ángulo de incidencia sea más abierto o más cerrado, siempre puede haber un momento en el que este rayo de aquí emergente pueda incluso coincidir por aquí con la normal. Pero eso ya lo veremos más adelante, y ahora vamos a hacer un ejercicio para repasar esta fórmula, esta ley de Snell. Vale, pues vamos allá con el ejercicio para practicar esto último de la ley de Snell. El ejercicio dice así: un rayo luminoso incide sobre una superficie plana de separación aire-líquido. Como digo, vamos a dibujarlo, ya que un esquema gráfico siempre ayuda. Vamos a dibujar esta separación, que va a ser la del medio del aire y la del medio líquido. Cuando el ángulo de incidencia es de 45 grados, vamos a dibujarlo
pues no sé, vamos a dibujarlo de este color. Cuando el ángulo de incidencia es de 45 grados, repito, el ángulo de incidencia, los ángulos se miden respecto a la normal, que es la recta perpendicular desde el punto en el cual incide el rayo luminoso. Pues bien, como decíamos, crea 45 grados y dice, cuando es de 45 grados, el de refracción es de 30. Pues vamos a dibujar el de refracción. 30 grados. 30 grados. Aquí está. Y sigue. ¿Qué ángulo de refracción se producirá si el ángulo incidente es de 60 grados? Pues bien, vamos a poner de otro color. Si este ángulo fuera de 60 grados, ¿vale? En el mismo punto, es decir, que todo esto fueran 60 grados, ¿cuánto será el ángulo de refracción? Pues muy bien, es lo que vamos a calcular. Tenemos aquí una superficie aire líquido, ¿vale? Por lo tanto, vamos a aplicar la ley de Snell. La ley de Snell dice que el índice de refracción del medio 1 por el seno de incidencia es igual al índice de refracción 2 por el seno de refracción. Esta fórmula siempre es muy importante que la pongáis cada vez que vayáis a hacer un ejercicio de estos, ya que tenéis que explicar cuál es la fórmula que estáis aplicando. Directamente escribís ley de Snell y ponéis esta ecuación de aquí. Vale, pues como nos dice que incide del aire a un líquido cualquiera, el aire sabemos que es índice de refracción 1. Por lo tanto, tenemos que calcular este índice de refracción aquí. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues utilizando los dos ángulos. Si el ángulo de incidencia es de 45 y el ángulo de refracción es de 30, sabemos que el medio 1 tiene un índice de refracción de 1, directamente podemos calcular el índice de refracción 2. Por lo tanto, sustituimos valores. 1 por el seno de 45 grados es igual a n2 por el seno de 30 grados. Despejando n2 nos queda que el seno de 45 grados partido del seno de 30 grados es igual a n2. Y n2 me había dado, espera que lo encuentre por aquí, raíz cuadrada de 2, que es 1,41. Raíz cuadrada de 2. Recuerdo, los índices de refracción no llevan unidades. Pues bien, una vez que tenemos esto, nos pide cuánto es el ángulo de refracción. Pues muy sencillo, directamente volvemos a aplicar la ley de Snell. Simplemente cambiando algunos datos. N1 sigue siendo N1, 1, ¿vale? Sigue siendo el aire, el índice de refracción del aire. El seno de incidencia ahora nos ha cambiado, ya que es el seno de 60 grados. Esto es igual a N2, que sí lo tenemos, raíz cuadrada de 2, o 1,41, por el seno refractante, o emergente, que aún no lo sabemos, y es lo que tenemos que calcular. Pues directamente despejamos R, esto nos queda que R es igual al arcoseno de seno de 60 grados partido de la raíz cuadrada de 2, y R nos queda que son exactamente, a mí me habían dado 37,88 grados. 37,88 grados. Y ya tendríamos resuelto este problema. Como veis, no es muy difícil, es simplemente visualizarlo y verlo. Ya simplemente como pregunta para vosotros, ¿cuánto creéis
En el primer caso, que el ángulo de incidencia son 45 grados, ¿cuánto creéis que sería el ángulo reflejado? Muy bien, vale. Serían 45 grados también, porque habíamos dicho que el ángulo de incidencia, este ángulo de aquí, que es el ángulo de reflexión, siempre va a ser igual al ángulo de incidencia. Pues bien, aquí está el problema de Snell. Como digo, no es muy complicado, es simplemente visualizarlo, y os invito de verdad a que hagáis muchos problemas de este tipo y que os hagáis muchos esquemas gráficos como este. Ya el último apartado de esta parte de óptica geométrica serían los prismas. ¿Y hay mucha diferencia de los prismas respecto a lo que hemos visto antes? Pues la verdad es que no. Lo que pasa es que estos problemas suelen tener una pequeña complicación, ya que se suelen realizar varias veces la ley de Snell, ya que vamos a ver en estos problemas que un rayo va a incidir sobre un poliedro, una figura geométrica, que va a ser un triángulo, un prisma, por así mejor dicho, y que va a pasar varias veces por distintos medios. Por lo tanto, bueno, esa es la gran complicación de estos ejercicios de prismas. Pues bien, vamos, por ejemplo, a ver un ejemplo. Básicamente, si nosotros tenemos un prisma, ¿vale?, que no deja de ser para nosotros, al estar en 2D, una pirámide, nosotros en estos ejercicios lo que vamos a tener va a ser un rayo que va a incidir con un determinado ángulo en una de las caras del prisma, provocando así, bueno, y desde aquí, en este punto, en la perpendicular, se generaría un determinado ángulo, y provocando así que se cree un ángulo determinado de refracción, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. El enunciado dice así: un rayo de luz blanca incide sobre un prisma equilátero de vidrio tal y como indica la figura. La figura indica que el ángulo de incidencia son 57 grados. Si el índice de refracción para el color violeta es de 1,68 y para el rojo es de 1,61, ¿qué ángulo formarán los rayos asociados a dichos colores cuando emerjan del prisma? Vale, ahora mismo seguro que estaréis un poco rayados, pero de verdad que no es para tanto. La luz blanca, como todos sabemos, es aquella que se compone de todos los colores bueno, por así decirlo, entre comillas, que forman el arco iris, ¿vale? La luz blanca son todos los colores. Sin embargo, cuando llegan a la pared del prisma, dependiendo de los índices de refracción de los colores, porque los colores, habíamos dicho que los medios tienen distintos índices de refracción, como el agua o el aire, pero también los colores tienen distintos índices de refracción. Por lo tanto, aquí vamos a ver que cuando el rayo de luz blanca incida sobre el prisma, los colores se van a separar. No sé si habéis visto alguna vez, que a lo mejor os están dejando ahora mismo una foto en pantalla, la típica imagen que incide un rayo de luz blanca y al otro lado aparece todos los colores. Pues es lo mismo, esto es lo mismo. ¿Por qué se produce esto? Pues porque cada color tiene índices de refracción distintos. Entonces, tenemos que el color violeta, vamos a ponerlo en sus respectivos colores, vamos a llamarlo NV, tiene un índice de refracción de 1,68. Y sin embargo, el color rojo, NR, tiene un índice de refracción de 1,61. Bien, ahora os pregunto, teniendo estos datos, ¿cuál creéis que va a estar aquí, o sea, cuando refleje aquí, cuando refracta aquí, cuando emerja de esta pared, ¿cuál creéis que va a estar más cerca de la normal? ¿El violeta o el rojo? Muy bien, si habéis respondido el violeta, estáis en lo correcto. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho antes.
A mayor índice de refracción, más cerca de la normal. Entonces, bueno, vamos a obtener los datos que necesitamos. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues directamente calculando los ángulos de refracción de esta ley de Snell que se produce aquí. Entonces, tenemos que en el aire, fuera del prisma, el índice de refracción siempre va a ser 1. Para los dos colores va a ser 1. Entonces, vamos por ejemplo a, con el color violeta, ¿vale? Vamos a llamar a esta cara de aquí, cara A, cara del prisma A, y a esta de aquí vamos a llamarla la cara B. ¿Entendido? ¿Sí? Vale. Entonces, como decía, para el color violeta, vamos a hacerlo en violeta, ¿por qué no? Para el color violeta nosotros tenemos que aquí el índice de refracción para todos va a ser 1, ya sea para el violeta, para el rojo, para lo que sea, porque estamos hablando del aire. Sin embargo, dentro de este prisma, el índice de refracción del violeta va a ser de 1,68. Para hallar el ángulo de refracción, creo que no tendremos mucho problema, ley de Snell, ¿vale? Se aplica la ley de Snell. N1 por seno de incidencia es igual a N2 por el seno de emergencia, por el seno de refracción. Yo no lo voy a escribir, pero vosotros deberíais escribirlo en vuestro examen, poniendo ley de Snell y la fórmula. Pues bien, sustituyendo datos tenemos 1 por el seno de 57 grados es igual a 1,68 por el seno de refracción. Despejando R, esto a mí me dio 30 grados. ¿Vale? Entonces, esto significa que cuando el ángulo emerja de aquí, va a tener un ángulo, valga la redundancia, de 30 grados. Va a quedar aquí, ¿vale? 30 grados. Y el ángulo, o sea, el rayo, va a coincidir en esta cara de aquí, ¿vale? O sea, va a seguir su trayecto recto. Por lo tanto, aquí se va a generar otra normal, otra recta normal. Y por lo tanto, aquí se va a generar otro ángulo de refracción. Ahora, este ángulo de aquí es el ángulo de incidencia y este se va a convertir en el de refracción. Pues bien, ¿cuál es el problema de los prismas? Pues que aquí entran las matemáticas, ¿vale? Suponiendo que esto fuera un triángulo equilátero, que yo no dibujo perfecto, esto de aquí son 60 grados. ¿Por qué? Porque, bueno, es un triángulo equilátero. 60, 60, 60, 180 grados, que es el número total, la suma total de ángulos que debe tener el prisma, ¿sí? ¿Vale? De tal manera que estos dos ángulos de aquí, por consideraciones matemáticas, van a ser también de 60 grados. Por lo tanto, si la rueda completa son 360 grados, 120 hasta 180 serán 60 grados. Es decir, que estos dos angulitos de aquí serán exactamente pues 120 grados. Por lo tanto, teniendo que el ángulo de refracción de la cara A son 30 y este son 120, si en total se genera un triángulo y tienen que ser 180, al final será este ángulo, el ángulo de incidencia de la cara B, 30 grados. Por lo tanto, volvemos a hacer lo mismo. Lo que pasa es que aquí hay que tener ojo, porque para la cara B violeta, tenemos que tener en cuenta que seno de incidencia 1, en este caso es 1,68, porque es el que acompaña al ángulo de incidencia, 30 grados. Es igual a N2, que en este caso va a ser 1, por el seno de refracción. Y refracción, es decir, la de la cara que emerge ya directamente fuera del prisma, a mí me dio exactamente 30 grados.
Vamos con la cara A del prisma. Nosotros tenemos que el ángulo de incidencia principal son 57 grados, ¿vale? Por lo tanto, utilizamos esta misma fórmula, lo que pasa es que cambiando este dato de aquí, ¿vale? De 1,68. Directamente escribimos 1 por el seno de 57 grados es igual a 1,61, ojo, cuidado con eso, por el seno de la refracción. La refracción nos da 31,39 grados. 31,39 grados. Como os dije, R está más cerca de la normal, tiene menos ángulo. ¿Por qué? Porque tiene mayor índice de refracción. Sigamos calculando. Una vez que tenemos el rayo de refracción, que son 31,39, vendría más o menos por aquí, se generaría una normal y saldría con un determinado ángulo. Como el ángulo de refracción, vamos a limpiar todo esto para que quede un poco más claro. Como el ángulo de refracción son 31,39 grados, estos dos son 60, 120, y al final nos queda que el ángulo de incidencia prima, como lo deberíamos llamar, son 28,61, ¿vale? Es decir, este ángulo de incidencia prima, ¿vale? Incidencia prima serían 28,61. Por lo tanto, índice de refracción 1,61 por el seno de 28,61 es igual a índice de refracción 1, porque es el del medio exterior, por el seno de la refracción prima. Por lo tanto, la refracción prima nos da exactamente 50,43 grados. 50,43 grados. Y ya estaría. Eso sería todo. Como digo, al final, por tener mayor índice de refracción, el violeta tiene menor, o sea, está más cerquita de la recta normal, ¿vale? Lo que digo, este tema es muy de cosas gráficas, saberse la teoría y hacer muchos ejercicios. Como digo, tenéis muchos ejercicios en nuestra página web, en la parte de óptica geométrica, además de apuntes, y bueno, espero que os haya servido. Un saludo y hasta la próxima.